Como vamos a empezar con nuestro curso de química general e inorgánica, convendría comenzar por saber qué es la química, qué vamos a estudiar. Entonces, la química la definimos como la rama de las ciencias naturales que estudia a la materia. Ya vamos a ver qué es la materia. Ahora, ¿qué estudia de la materia? Estudia justamente la estructura de la materia, es decir, cómo se encuentran, cómo se disponen las moléculas, las propiedades de la materia también. Las propiedades de la materia, bueno, se estudian todo lo que es propiedades o características de la materia. Por ejemplo, nos dice que el agua es un líquido a presión y temperatura ambiente, que el cloruro de sodio, la sal, es un sólido en las mismas condiciones de presión y temperatura, y así sucesivamente. Eso sería en cuanto a las propiedades o características de la materia. Estudia también las transformaciones que sufre la materia. Por ejemplo, ¿qué transformación puede sufrir? Si el agua la sometemos a un proceso que se denomina electrólisis, el agua se va a descomponer, es decir, vamos a separar los dos componentes. Nosotros sabemos que la fórmula química del agua la habremos visto siempre como H2O. ¿Y qué quiere decir H2O? Las letras son los símbolos químicos de los elementos que forman una molécula de agua. H es el símbolo químico del hidrógeno y O es el símbolo químico del oxígeno. Es decir, que el agua está formada por hidrógeno y por oxígeno, combinados químicamente. Aparte tenemos un subíndice, acá el subíndice 2, que me está indicando que tengo 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Bien, acá debería venir un 1 para indicarme que tengo un átomo de oxígeno. Sin embargo, el número 1, el subíndice 1, se omite en todos los compuestos químicos. ¿Por qué? Porque se supone que ya la presencia del símbolo químico me está indicando que tengo un átomo de ese elemento. Entonces, si yo al agua lo someto al proceso de electrólisis, yo al agua la puedo descomponer, es decir, puedo separar por un lado el gas hidrógeno y por otro lado el gas oxígeno. O sea que es un método, la electrólisis del agua, para obtener hidrógeno y para obtener oxígeno. Sobre esto, cuando empecemos con reacciones químicas, vamos a volver y lo vamos a ver más detalladamente. Pero como para que vean a qué se refiere cuando habla de las transformaciones que sufre la materia. Por otra parte, si nosotros a la molécula de agua o al agua lo hacemos reaccionar, por ejemplo, con un anhídrido, supongamos agua, lo hacemos reaccionar con anhídrido sulfúrico, me va a formar ese compuesto que es un ácido. Es decir, deja de ser agua y deja de ser anhídrido porque se transforma en otro compuesto. De la misma manera, si tenemos, por ejemplo, si tenemos óxido de sodio y lo hacemos reaccionar con el agua, vamos a obtener otro compuesto que tiene características muy diferentes, que es un hidróxido. De manera tal que vemos cómo transformamos al agua en un ácido, cómo transformamos al agua en un hidróxido y así sucesivamente. Es decir, que vemos cómo se transforma la materia. ¿Bien? ¿Y cuáles son las leyes que rigen esas transformaciones? ¿Bien? Y esto es muy fácil de ver. ¿Cuál sería una ley? Por ejemplo, si nosotros queremos cocinar un bizcochuelo, nosotros mezclamos todos los ingredientes, que en química les vamos a llamar reactivos, después lo veremos, mezclamos todos los ingredientes, batimos y demás,
Y una ley me dice que si yo no lo meto al horno a determinada temperatura durante tanto tiempo, no se me va a transformar en mi producto final, que es el bizcochuelo. Entonces, es muy básico lo que estoy diciendo, pero sería esa una ley, es decir, hay que someterlo tanto tiempo a determinada temperatura y demás. Esto es solamente un ejemplo, ya vamos a ir viendo cada concepto en más detalle. Entonces, de ahí es la definición de qué es la química. Es una rama, como dijimos, de las ciencias naturales que estudia la materia, su estructura, sus propiedades, sus transformaciones y las leyes que rigen esas transformaciones. La química es, como dijimos, una rama de las ciencias naturales. Ahora, es una ciencia que, según nuestro objetivo, podemos usarla como ciencia pura o como ciencia aplicada. Como ciencia pura es cuando nosotros estudiamos algo, estudiamos un fenómeno, estudiamos algo con respecto a la materia, con el objetivo de aprender más, de conocer más a fondo, más en profundidad todo lo que está referido a esa materia. Ahora, se comporta como ciencia aplicada cuando nosotros aplicamos todos esos conocimientos previos para beneficio de la humanidad. Y un ejemplo, el ejemplo más claro que les puedo dar es, por ejemplo, sabiendo mediante estas leyes de las transformaciones, es decir, mediante el uso de la química, nosotros sabemos que una reacción de combustión me va a generar calor, ya sea la combustión de sólidos, como el caso del carbón, el caso del papel, de líquidos, como sea alcohol, por ejemplo, o de gases, como por ejemplo el gas natural. Al producir una reacción de combustión se va a liberar calor y nosotros ese calor podemos usarlo para cocinar, por ejemplo, para calentar un ambiente, para calefaccionar, etcétera. Entonces allí actúa como ciencia aplicada, donde nos dice cómo tenemos que trabajar con ese gas o con ese sólido o con ese líquido para que se produzca la combustión de una manera controlada, que no sea explosiva, bien, y que podamos aprovechar ese calor para beneficio propio. Entonces allí actuaría como una ciencia aplicada. Ahora, la química es tan extensa que para facilitar su estudio se la ha dividido en distintas partes. Se han hecho divisiones y subdivisiones para poder estudiarla, porque de otra manera sería imposible, y se la ha ido organizando. Entonces, de esa manera, pero en todos los casos hay que recordar que la química es una sola, ¿bien? Porque la materia responde siempre a las mismas leyes universales. Por lo tanto, la química es una sola, pero al ser tan compleja, se la ha dividido de manera tal de facilitar su estudio. Entonces, de esa manera tenemos la química inorgánica, que estudia todo lo que es inanimado, todo lo que es inorgánico, todo lo que pertenece al reino mineral. Bien, estudia los distintos tipos de elementos que existen, estudia los distintos tipos de compuestos, cómo formarlos, cómo descomponerlos, cómo transformarlos en otra cosa, por ejemplo, cómo a partir de un mineral de oro que se puede extraer de una mina, nosotros podemos trabajar ese mineral, ese compuesto inorgánico, cómo transformarlo, cómo tratarlo para obtener el oro solo, porque lo que lo está acompañando, a lo que está unido los otros elementos, no nos interesan. Entonces, todo eso es estudiado por la química inorgánica. La química orgánica es otra división que estudia, en un principio se consideró que estudiaba todos los compuestos que provenían de los seres vivos, tanto animales como vegetales. Entonces, todo lo que provenía o estaba relacionado con los seres vivos se lo consideraba como química orgánica, y a todos los compuestos que estaban
incluidos allí se los consideraba como compuestos orgánicos. En la actualidad este concepto ha cambiado porque ya hoy se conoce lo que es la síntesis orgánica, que en un principio no se conocía, y se cambió la definición por decir que la química orgánica estudia todos los compuestos del elemento carbono, con excepción del anhídrido carbónico, monóxido carbónico y los carbonatos. Bien, eso ya lo veremos más adelante. Luego, en química analítica. La química analítica es la que aplica todos los conocimientos de la química inorgánica y de la química orgánica para los análisis, precisamente de allí viene su nombre, para la realización de análisis. ¿Y qué es un análisis? Y un análisis es saber, si yo tengo un compuesto, saber cómo está formado. Por ejemplo, un análisis del agua es lo que me permite saber que está formada por hidrógeno y por oxígeno. Ese sería el caso de la química analítica cualitativa, donde cualitativa, el cual me está indicando cuáles son los elementos que están presentes allí. Me traen una piedra caliza, si yo hago un análisis cualitativo, voy a saber que contiene calcio, que contiene carbono y que contiene oxígeno. No me interesa en qué proporciones. En cambio, la química analítica cuantitativa viene de cuánto, es la que me determina qué cantidad de cada uno de los componentes está presente. Entonces, por ejemplo, es la que me permite determinar que en este compuesto, que se llama carbonato de sodio, la cualitativa me indicaría que tengo sodio, carbono y oxígeno, nada más. Mientras que la cuantitativa me indicaría que por cada mol de carbonato de sodio yo voy a tener 2 de sodio, 1 de carbono y 3 de oxígeno. Es decir, la química analítica cuantitativa es la que cuantifica cuáles son los componentes que hay dentro de un sistema. Luego tenemos la química biológica. La química biológica es la que estudia todos los procesos metabólicos que se producen en los organismos vivos. La química biológica es, por ejemplo, la que me determina cómo una planta, un vegetal, a partir de anhídrido carbónico y agua, me forma la celulosa, me forman los azúcares de los frutos, etcétera. Bien, ¿cuáles son los mecanismos que permiten una fermentación? Por ejemplo, transformar un jugo de frutas en una bebida alcohólica, como por ejemplo el jugo de uvas en vino. Y está relacionada con todos los procesos metabólicos que se producen en el interior del organismo, que nos permite eliminar todos los desechos. Bien, es decir, todas las sustancias que el organismo ya no necesita. Luego tenemos la físico-química. La físico-química es una relación directa que hay entre la física y la química. ¿Por qué? La química estudia la materia, como dijimos acá en la definición. La física está más dedicada al estudio de la energía. La físico-química estudia las relaciones que hay entre la materia y la energía. Entonces, de esa manera, el calor es una forma de energía. Entonces, la físico-química es la que estudia todos la absorción y la eliminación de calor cuando se produce una reacción química. Bien, todos esos fenómenos, todo lo que es la termodinámica, todo eso está incluido en lo que es la físico-química, que no es otra cosa que la química íntimamente relacionada con la física. La geoquímica es todo lo que está relacionado con la tierra, bien, y es la que nos permite la búsqueda de minerales, la búsqueda de yacimientos, pero más importante todavía es la que está abocada al estudio de todo lo que es la química
de la Tierra y del universo. La geoquímica es la que se dedica, la parte de la química, la rama de la química, que se dedica al estudio de los meteoritos, por ejemplo, para ver si en algún otro planeta de donde proviene ese meteorito existen elementos que no se encuentren acá en la Tierra. Bien, y hay una serie de divisiones más de la química, bien, y estas divisiones de la química también hacen que se relacione a la química con distintas profesiones, como por ejemplo, la farmacia. La carrera farmacia está abocada a la obtención de fármacos, que muchos de ellos son obtenidos a partir de vegetales, por ejemplo, la obtención de fármacos o cómo modificarlos químicamente, cambiarles un átomo por otro o un grupo de átomos por otro, para que ese fármaco, ese medicamento, tenga mayor potencia o menor potencia o no tenga efectos colaterales, efectos secundarios. Todo eso es estudiado en farmacia. Esa es la parte de la química que es de gran importancia a la farmacia. La bioquímica, bueno, la bioquímica es la que utiliza la química para determinar, por ejemplo, cuando nos hacemos un análisis, ya sea de sangre, de orina, determina, por ejemplo, si tenemos la glucosa demasiado elevada o demasiado baja, es decir, está muy relacionada la bioquímica con la química biológica, ¿bien? Es decir, cada una de las profesiones está relacionada con algunas de las ramas o algunas de las ramas de la química. La bioquímica, por otro lado, esto de los análisis, es muy utilizado por las ciencias médicas. La ciencia médica tiene como auxiliar a la bioquímica para que le proporcione datos que son los que luego ayudarán al médico a poder medicar o a poder seguir un determinado tratamiento. En la tecnología de alimentos, también está un poquito relacionada con la bioquímica, y es la que nos estudia cómo conservar durante más tiempo un alimento que de otra manera duraría poco. Es decir, cómo transformar tomates, en la época que tenemos mucho tomate, en la época de verano, cómo transformarlo en algo que sea tomate y que me permita utilizarlo cuando el tomate no es tan abundante y hay que traerlo de otra provincia. Entonces es la que lo transforma en salsas, en dulces, es decir, todas las transformaciones de los alimentos, como así también sus métodos de conservación. Bien, todo eso va de la mano de la química. La enología, bueno, es algo muy parecido, pero relacionado con todo lo que proviene de la vid, es decir, la elaboración de vinos, los distintos varietales de vinos, la elaboración de mostos, arropes, por ejemplo, y todos los derivados de lo que sería la uva. La química forense también está muy relacionada, porque la química forense, por ejemplo, es utilizada para el estudio, fundamentalmente cuando ha habido una muerte dudosa. Por ejemplo, cuando se sospecha que una persona fue envenenada, la química forense es la que determina si la persona fue envenenada o no fue envenenada, o si fue envenenada, con qué fue envenenada. Puede ser un envenenamiento no intencional, sino una intoxicación, de que en su alimentación ingirió algo que no es bueno o que es tóxico. Entonces allí es donde interviene la química forense. Hace uso también de las interacciones de los compuestos. Por ejemplo, cuando están en un lugar donde se supone que se ha cometido un crimen y ven paredes, pisos chorreados con algo que supuestamente es sangre, bueno, mediante una pequeña prueba determinan si eso es sangre o es una mancha, por ejemplo, de jugo de tomate. Bien, para esto, con una gotita
de agua oxigenada van a verificar. Si es jugo de tomate no va a pasar absolutamente nada. Si es sangre va a formar esa famosa espumita que todos conocemos. Está relacionado también con la ingeniería química en cuanto a la elaboración de compuestos y al diseño de máquinas industriales. Tenemos también la petroquímica, que estudia todos los fenómenos químicos que están relacionados con el petróleo, en cuanto a su conversión, en cuanto a todo lo relacionado directamente con el petróleo. También la química ambiental, que es la que está relacionada con todo ese tema relacionado con la contaminación ambiental, qué solución dar a lo que ya está contaminado, de qué manera evitar que se siga contaminando, etcétera. La agronomía también le da mucha utilidad, porque en la agronomía se utiliza los conocimientos de química para la elaboración de todo lo que es agroquímicos, por ejemplo, fertilizantes, pesticidas, alimentos para animales, herbicidas, y todos estos son trabajos hechos con compuestos químicos en determinada proporción para que elimine a las pestes, a los yuyos, las hierbas que me van a perjudicar al cultivo que yo quiero hacer, bien, sin perjudicar a la plantación que yo quiero favorecer. Con la geología también está relacionado, por esto que hablábamos recién cuando hablábamos de la geoquímica como una división de la química. Bien, la geología es la que utiliza más de la geoquímica. Y he dejado para el final la tecnicatura en esterilización, que es la carrera que ustedes están haciendo. ¿Por qué motivo? Porque ustedes me dirán, sí, todo muy bonito, la química y el estudio de la materia, las transformaciones, y a mí qué me importa. Y sí les importa, porque muchos compuestos químicos van a ser utilizados por ustedes para esterilizar o para desinfectar. Ustedes saben perfectamente que no es lo mismo desinfectar que esterilizar. Para desinfectar, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar alcohol, podemos utilizar alcohol yodado, podemos utilizar agua oxigenada, pero no siempre se pueden utilizar para esterilizar. Para desinfectar, bueno, podemos usar, por ejemplo, el alcohol yodado para desinfectar las superficies, las mesadas de trabajo donde ustedes van a trabajar, por ejemplo. Y también se puede utilizar para si tenemos alguna herida, es decir, se puede usar sobre el cuerpo humano en forma externa, obviamente, es de uso externo, pero se puede utilizar para realizar desinfección, no esterilización. Desinfección podemos realizar también con el hipoclorito de sodio, que es la lavandina, pero el hipoclorito de sodio sí me sirve para limpiar mesadas, para limpiar superficies, no limpiar, sino desinfectar, pero no lo podemos utilizar sobre una herida de una persona, ¿bien? Es decir, la lavandina no está indicada. Bueno, todos esos compuestos los vamos a estudiar acá precisamente en el transcurso de química. No solamente vamos a estudiar los compuestos que necesitan, los principios activos serían, sino que también en qué concentración los deben utilizar. Por ejemplo, ustedes pueden comprar alcohol, y el alcohol viene en general, viene también del 70%, pero viene al 96%. Es demasiado puro. Para algunas cosas sí es recomendable el alcohol de 96 grados o 96%, pero para otras situaciones necesitamos diluirlo. ¿Y hasta dónde lo debemos diluir? Por ejemplo, lo que se está usando mucho en la actualidad, donde vamos, nos ponen alcohol en las manos para que nos frotemos y evitemos la propagación de la pandemia que estamos sufriendo. Bien,
Ahora, ese alcohol no es de 96 grados, se debe diluir de manera que quede al 70%. El alcohol en gel, todos esos alcoholes que nosotros utilizamos para esta finalidad, es al 70%. Bueno, vamos a aprender cómo hacerlo, ¿bien? Para poder utilizarlo y sacarle más provecho. También vamos a estudiar algunas sustancias que sí se utilizan para esterilizar. Para esterilizar fundamentalmente todo lo que es material quirúrgico y demás. Bueno, en el próximo video continuamos con el avance de esta primera unidad de nuestro programa. Buenas tardes.